Hola, ¿cómo están? Bueno, somos Ajayu, de Existencia Consciente, comunicadores Humano Puente, recordando siempre que Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi son los fundadores de esta escuela abierta al mundo. Y bueno, acá están los chicos, hola Irma, hola Tomás, Hola, Vani, ¿cómo ¿cómo Hola, ¿cómo estás? les están? va? ¿Cómo les va? Buenas. Esto de escuela abierta, ¿no? Esta cosa de campus que se viene ahora, esta cosa de campus me encanta, esta parte de escuela abierta, principalmente de conciencia, ¿no? Escuela de conciencia. Hoy, principalmente, me estaba diciendo una chica de que cuántas consultas tenían que pasar para que me cure el síntoma. Me preguntaba una chica, ¿no? Yo decía, qué buena pregunta para no responderte, porque en realidad es un camino de conciencia, es un camino de conciencia y es todo un proceso de transformación que se va transformando tu historia de la mano del síntoma que vas trabajando. Por eso esto que dijiste, Iván, de Me hice escuela me acordar, gustó, me hizo acordar a la chica esta. sí. Bueno, Bueno, les otra cuento vez, que es un... Ah, bueno, dale, dale. volvemos una vez por mes, siempre nos encontramos por aquí, nos encontramos en los vivos, hablando del mensaje que traen los síntomas y hablando esto, no solo el síntoma, sino este camino de conciencia que propone Bioexistencia Consciente y Humano Puente a través de un ciclo de consultas con un consultor, un ciclo de consultas que puede tener 20, 25 consultas, que son entre 30 y 40 días, ¿no? O sea, no, un consultante se ve con el consultor en un mes, un poquito más de un mes, pero es un ciclo para decir esto que dijo Tomás, ¿no? No solo para tener el propósito Para de sanar sanarse el síntoma, sino de vivir otra del vida. cambio de su vida. Esta chica, lo que me decía es que su síntoma físico le sigue, le sigue, pero ella decía, pero me está cambiando la vida en un montón de cosas. Yo digo, es lo mejor que me Está podés armando el decir a puzzle. mí como consultor, ¿no? Como consultor es lo mejor Tal que me puede cual. decir, más allá que te duele lo que te duele, más allá que te duele Sí. físicamente, ¿no? Este es todo un proceso de consulta en el cual es todo un proceso de camino de conciencia principalmente y el darse cuenta eh, es gran parte de lo que llamamos sanación, de esto que se manifestó como síntoma acá en tu presente, ¿no? Así que me hicieron acordar a Bueno, eso cuando estábamos hablando de esto. les cuento que hace un ratito en realidad hicimos un vivo sobre este tema que vamos a hablar ahora, pero bueno, no sabemos aún si quedó grabado o no, así que ahora vamos a regrabar. No es lo mismo, porque bueno, había Les personas ahí contamos que hoy acompañando. es 3 de abril, hoy es Hoy es 3 3 de de abril, abril del sí, 2024, es 3 de abril del exacto. 2024, así que Para acá los que estamos. Bueno, estuvieron presentes en el vivo van a recordar que de repente desaparecimos, que estábamos hablando y bueno, no fuimos. Igual Irma en un momento subió o va a subir. No sabemos si está todavía eso también. veremos, Bueno, veremos. despidiéndonos. Así que bueno, ¿qué estábamos hablando, chicos? Sobre Vamos Estábamos a hablando hablar sobre específicamente, sí, identidad. de identidad. Identidad, identidad. Y abrimos un montón de abanicos en este encuentro de audio, en este encuentro de Instagram que estábamos teniendo, en el cual metíamos identidad inconsciente, metimos un poco de identidad a partir de hemorroides, un poco de identidad a partir de la gastritis, eh, a partir de nuestros nombres, de nuestro transgeneracional, de nuestras historias. Entonces empezamos a revisar o sea, un poquito qué significaba principalmente nuestra identidad a partir de un síntoma que tenía que ver en principio cuando lo tanteamos dijimos hemorroides, que tiene que ver con la silla que estoy ocupando en el clan o en la familia o en el grupo donde yo esté perteneciendo, ¿no? Así que íbamos por ahí, por ahí. Me quiero quedar con esto que dijiste vos del síntoma y de esto que dice la chica de cuánto para sanar mi síntoma, ¿no? Y de la incomodidad que me produce un síntoma, sea cual sea. Un síntoma Sí. eh, no me permite vivir plena en el sentimiento, pero si lo estoy sintiendo en la biología, es como un estadio más y más profundo y con más dolor. Entonces es interesante que recorramos un poquito esto, que recorramos esto que tiene que ver con que eh, los síntomas que tienen que ver con el lugar, con la identidad, con la emoción de no sentirme en este lugar.
no me siento perteneciente a este clan, no me siento perteneciente a esta familia. Em, no tengo el lugar que yo necesito a nivel laboral, también puede ser, ¿no? O sea, yo no También. siento que me estén dando ese lugar. Y desde ahí la emoción, pero también si yo tengo hemorroides, habla de problemas de lugar, de dónde apoyo, ¿no? ¿Dónde me apoyo? ¿Dónde está el lugar? Esa silla mía, y la biología me da esa incomodidad. O sea, el dolor al sentarme en esa silla, bien de hemorroides, ¿no? Donde yo me apoyo, me está diciendo, te estoy produciendo una incomodidad, y esa incomodidad es el mensaje para decirte, esta no es tu silla. Y a partir de Alicia, que ahí, a hay partir de ahí, algo sí. que descubrir. No, dale, Tommy, dale. Y a partir de ahí, planteándolo que mi presente es un reflejo del pasado, partiendo de la frase, ¿no? O de esto que mi estado presente y toda mi realidad que me está envolviendo, en este caso, esta silla que ocupo en la vida, ya sea en mi casa, en mi matrimonio, en mi noviazgo, en mi trabajo, en donde yo decidí que este es mi síntoma porque me está haciendo sentir algo, este reflejo, o sea, este presente es un reflejo de un pasado que no ha sido gestionado y que yo vengo como solución biológica, si podemos decirlo así, como solución biológica, a representar o a venir a resolver este conflicto que no está gestionado y que me toca a mí justamente venir a transitar esta historia, en la cual en un proceso de consulta, como dijimos recién, en este ciclo de consulta, hay un momento en el cual, al principio, en este ciclo de consulta, vamos a liberar las emociones que yo siento de lo que me genera esta incomodidad acá. Pero a medida que vayamos avanzando en este proceso de consulta, que es un ciclo de consultas, vamos a ir dándonos cuenta en dónde yo estoy desacomodado o ocupando un rol en la vida que no me corresponde, porque de alguna manera hay una identidad inconsciente, hay una identidad que yo vengo a representar, que tiene ese dolor y que no lo gestionó, y que yo soy el que viene a transitar esa historia, ya sea a partir de papá y mamá, como decía Irma en el video, en el que estábamos diciendo que es lo primero, y ya sea más arriba en el clan, dependiendo de los códigos que yo tenga y que estoy representando esos hilos inconscientes que van manejando mi realidad, que se transforma en mi realidad, que se transforma en mi problema, pero en realidad es un reflejo de algo que ya ocurrió y que no quedó bien gestionado o acomodado como Eso debería te haber iba a sido. agregar, ¿no? Que tal vez se gestionó, pero no de la manera Claro. coherente. La persona quedaron muchos dolores por resolver. O sea, hizo lo mejor que se Y que la pudo. biología solamente tiene la opción de repetir algo que dio vida, ¿está? Y Exacto. si lo que Por eso repitió somos ese intento de reparación o de es compensación. exactamente, entonces, como esa burbuja o hilos de conductas o hilos de algo dio como toda mi existencia, yo estoy acá, la biología dice, che, pero vos estás vivo, yo tengo que hacer lo posible para que esa existencia que esté sea de la misma manera que está porque no juzga. Mi parte Y inconsciente no cuantifica. La tiene biología juicio, siempre cuantifica. todo cuantifica y lo va a ir repitiendo en la medida en la cual se haya ido repitiendo hasta que nazca alguien que venga y repare en su oposición o repare esa historia que para mí hoy es un síntoma. Que Y puede ser la además, hemorroides, como dijeron antes, claro, o o la puede gastritis. ser gastritis, ¿no? O sea, Claro, puede ser que una persona no tenga nada que ver con la gastritis, pero que pueda, con hemorroides, pero tenga gastritis y la gastritis esté mostrando temas de identidad. Pero no es puede ser, es. O sea, Es, si claro, yo tengo hemorroides, voy sí, a sí. tener bocado indigesto y voy a claro. tener temas de identidad. Y si tengo gastritis, voy a tener el bocado indigesto, pero también mi lugar en Temas el claro. o mi O sea que ambos identidad, temas, ¿no? o sea que Ambos ambas temas, cosas van a estar mezcladas ahí dando vuelta. por lo Cuando menos un desde punto se unen. bioexistencia consciente, que trabajamos las dos lateralidades y el yin y el yang, o estos dos relés, ¿no? Que es más biológico lo que podemos explicar, pero para hacerlo más simple, se abordan
esta amplitud, ¿no? Uno y el otro. Nunca vamos a dejar uno sin trabajar y vamos a permitir que esto pueda liberarse y se permita hacer. Entonces, volvemos a lo mismo. Ya si yo tengo una Ese gastritis equilibrio, busca ese recurrente, equilibrio. tal cual, y es Ahí estaba biología, viendo esa son los taza que relés tenía cerebrales. Vanina recién, de la El balanza que equilibrio, tiene de sí. equilibrio entre el yin y el yang. Bueno, ahí tenés el equilibrio, ahí tenés las dos polaridades, ahí tenés las dos polaridades de que uno va trabajando en la historia. Quizás que hubo en el clan alguien que trabajó este síntoma o que vivió la historia de una manera y vengo yo y lo vivo en la polaridad invertida para o sea, ir acomodando Pero aparte, los ¿por qué? Porque roles. algo antibiológico sucedió. Si acá, por ejemplo, Mm, soy invisible, no escuchada, no reconocida, siento que no tengo el lugar adecuado en la familia, o lo que para mí es la familia, el grupo de amigos, el club, lo laboral, es porque allá donde represento desde otro lugar, otro nombre, pero que soy yo, evidentemente dio muerte, real o simbólica. O Eso también separación en el estábamos clan, hablando. o separación de una Claro, manera simbólica. Lo simbólica. que pasa es Exacto. que, digamos, lo ampliamos y lo aclaramos porque cualquier tipo de decodificación biológica va a trabajar siempre lo que presente. Si yo tengo la hemorroide, va a trabajar el tema del lugar y de identidad. Y si yo tengo gastritis, va a trabajar todo lo que corresponde a mi bocado indigesto. Porque es bien biológico, tiene que ver con Hammer y con esta evolución biológica desarrollada, pero como humano puente tiene ese Hammer, pero una evolución más con respecto a Sí. las prácticas y con respecto a un foro donde todos los La consultores casuística. vamos Mm, poniendo ahí casuística con respecto a esto. El abordaje ha sido exitoso cuando se trabaja desde los dos relés. Entonces es importante claro, también aclararlo, ¿no? Ese proceso biológico que no lo tomamos de un lado y del otro, sino que lo tomamos como una mira, integración en un ciclo de Que consulta, viendo ¿no? este dibujito, pareciera que me sucediera eso, ¿no? encantó. Se empieza a llenar el lado de la gastritis y como se llena y se satura, pasa al lado de la hemorroides. Es como si se llenara el vaso Eh, y entonces por eso a veces se piensa que del lado de la gastritis en realidad es del otro lado. Y eso Está bueno hace como que se vaya buscando el equilibrio del síntoma hasta que podamos encontrar el equilibrio justo, o sea, y no pasar de acá a acá, sino de encontrar el desde dónde se generó y dónde está la historia al final. Insisto en esto del ciclo de consultas, que normalmente son entre 20 y 25 consultas. Es un proceso de casi 2 años de trabajo a partir del síntoma y uno va liberando emociones hasta que empieza a darse cuenta de que este personaje, yo estoy acá representando el pasado de le estoy sosteniendo un pasado a esta persona que no liberó su emoción y yo vengo y sin darme cuenta vengo y repito historias y cargo con algo que por eso siento que no es mío, pero que me está pasando en mi realidad, y voy generando los diferentes actores de películas en mi realidad que generan mi presente, vuelvo como reflejo de algo que no está gestionado. Ahí está el nudo cuando yo voy entrando de lleno en lo que sería la tercera y cuarta parte de un ciclo de consulta que tendría que ver con el transgeneracional, con los ancestros, cuando yo me meto de lleno en mi abuelo, en mi bisabuelo, en mi tatarabuelo, como dice Vanina, en los tíos, en los Y tíos, es importante que allí la amiguita, digamos, que me lleva o la pista que me lleva tiene que ver con el nombre que me pusieron. Y también tiene que ver con el nombre que me iban a poner y no me pusieron. Por ejemplo, porque papá no estaba de acuerdo con mamá con ese nombre, pero la idea estuvo. Lo tengo que tomar, además de mi nombre, si tengo uno o dos nombres, tengo que tomar ese que me iban a poner y no me pusieron. Tengo que tomar el del otro sexo, si soy mujer iba a ser varón, totalmente. tengo que tomar si soy varón y iba a ser mujer, tomar esos nombres como mío. Y ahí también a partir de esos nombres voy a encontrar esas pistas del transgeneracional, porque por ahí está ese punto de que me llamo de una forma, pero me iban a poner otro nombre, pero que no estaban de acuerdo papá y mamá, y resulta que ese nombre termina siendo el nombre de una bisabuela, de un bisabuelo. O Entonces, de uno ahí, nacido, o de un tal niño que cual, murió, de tal un cual. hermanito que murió antes, y nazco yo para
como dice Pablo, poner en pausa el dolor de mamá, o poner en pausa ese duelo de papá, o ese duelo de mamá, o un amor que no fue, y vengo yo a suplantar ese dolor de aquello que quedó pendiente y que no fue gestionado, y Poner un que paño yo soy la frío, ¿no? solución. Al dolor. Y que se le pone, o sea, una pausa, un paño frío a ese dolor que no se gestionó, pero yo soy el que carga con el peso de ese dolor, ¿no? Yo soy el que carga el peso de ese dolor. Entonces, ahí hay que empezar a buscar las historias que están atrás de ese código que se llama Daniel, Vanina, Irma, Natalia, Esther, Tomás. Esther es mi mamá, Esther es mi mamá. O sea, Ujú. yo tengo acá a María Esther, que es mi madre. Yo siempre digo que Irma muy representa a mi madre. Representa ese código de Irma Esther. Digo yo, ¿dónde está? Yo cuando la veo a Irma digo yo, ¿dónde está mi vieja acá? ¿En qué parte está? ¿Por qué? Porque nada está en mi realidad, tan en mi realidad. ¿Por qué está en mi realidad? ¿Qué me está demostrando? Bueno, si para mí fuera un síntoma, hay mucho para contar. Hay mucho para ir a rascar y buscar en ese plan. Ahí iba a decir algo más Pausa. y se me fue. Pausa. Me fue Quedamos en recién. pausa. Sí, quedé en pausa, Quedamos en pero la Se quedó pausa. me ahí en venía dando pausa. vuelta. Claro, Iba quedó dando vueltas, Marina, ¿viste? Hoy Marina ha quedado dando Sigue vueltas en tildada. muchas cosas, Sigue, sí. sigue tildada. Ahí Bueno, vamos. no, Vamos. además, digamos, yo tengo en mi inconsciente individual, entonces está esa historia que también en un proceso de consultas vamos a tener 2 o 3 consultas hablando un poco de esa situación de la familia, la formación del noviazgo de mis padres, No pero me acordé. puntualmente mi historia de por qué llegué el nombre, esta cuestión de por qué me llamo así, esa historia. Así que está muy bueno también que vayamos indagando sobre eso, o volver a indagar, o volver a preguntar ahora ya más conciencia, porque si yo siento la emoción o tengo el síntoma en la biología, ¿no? Está bueno empezar a reconocer estas historias y empezar a preguntar, si yo no me hubiese llamado de esta manera, ¿cómo me llamaría? ¿No? Y también esta historia de no ser el número de hijo que uno cree que es, ¿no? Claro. Recordemos que eso de esta no es mi silla, de mi biología mostrando dolor, donde yo voy a apoyar la cola, donde apoyo mi lugar, es mostrar y decir, mi biología está diciendo, este no es tu lugar. O sea, porque mi biología sabe esto. Entonces también ese número de hijos, porque a veces pasa que necesitamos hacer la pregunta, cuando vamos a hacer el árbol, necesitamos hacer la pregunta, ¿qué número de hijos sos? Y soy el primero. Entonces, ¿mamá tuvo no nacidos? Muchas veces hay que volver a reformular este hecho de, ¿hay no nacidos? ¿Hay no nacidos? Es Que está esa la cuestión posibilidad de preguntarlo, ¿no? Claro. Si no tal está, no cual, pasa nada. tal cual. O averiguar o ver. Y si no está, no importa. Le llevo el paquetito Tenemos del síntoma al recursos. consultor. Exacto, Bien. exacto. Muchas veces ocurre, muchas veces, sí, Alevani, ¿de qué ibas a hablar vos? No, que quería decir que es un poquito lo que dijo Irma igual recién, que esto es para el que resuene con el síntoma, ¿no? Siempre vamos del síntoma a la historia, esto de no ser reconocido, no sentirse en el lugar, en la silla donde ocupo el lugar, los hemorroides, o la gastritis. Bueno, esto es para el que tenga este síntoma, porque historias de lo que pueda tener como bocado Un indigesto, montón. o hay un montón. O sea, todos, y no todos desarrollamos, por decirlo, o creamos el mismo síntoma. Entonces, el que lo tiene lo va a reconocer y Mm. lo va a sentir y va a decir, bueno, sí, me voy a poner a buscar el nombre, el significado, qué me puso, por qué motivo, entre otras cosas. Y también. Y algo Yo que, estoy pensando en lo difícil que ha sido hoy el tema de la identidad y del lugar en el clan, ¿no? Sí, Como es difícil. volver a poner todo esto, volvemos a recordar que hicimos un vivo como de 50 minutos que se cortó Sí, sí. abruptamente, ¿no? Y que fue con mucha participación del Tengo un público, déjà vu. diciendo todos sus estuvo muy nombres. buena. Y es la primera vez que nos pasaba, y es como un tema muy particular para nosotros tres, que de todas maneras se ve que algo vamos a tener que averiguar de todo esto. Totalmente. Yo ya Sigue tengo sin ahí aparecer el video. sigue sin Tendremos que aparecer. averiguar Y también se, algunas y cosas se más. empieza a cortar y se cortó, como estábamos diciendo, yo les estaba contando la historia de mi hermana. Yo No estaba puedo contando ser. la historia, esperemos que no se corte. Yo estaba contando la historia de mi hermana que siempre vio cuando era chica
una película llamada Camila, y para ella esa película era la película, y siempre que Es la una pasaban por producción, tele, vamos a aclarar que es una producción argentina-española, porque tiene una actriz argentina y un actor español, que claro, cuenta un hecho histórico y un hecho real que pasó en la época en que aquí había federales y unitarios, o sea, es una película con una biografía histórica. histórica, y que mi Habla de mi hermana siempre, bisabuelo español. Estoy muy bien, pensando. y mi hermana decía siempre, cuando yo tengo una hija, mi hermana tenía 15 años, y mi sobrina nació 10 años después, ¿no? Cuando yo tenga 15 años, mi hija se va a llamar Camila. Mi hija se va a llamar Camila y mi sobrina hoy se llama Camila. Eh, y tiene todo ese contenido. O sea, si Camila tuviera un síntoma importante de identidad, si Camila tuviera un síntoma, lo primero que tiene que ir a ver es, mamá, ¿por qué me pusiste ese nombre? Tal cual. Y es a partir de una historia que para mi hermana generó algo tan grande que termina llevándola a poner a su hija, a su descendencia, ese código, no nombre, ese código de emociones que se Exacto. vivió porque lo vivió, porque si alguien ve una película y se siente tan identificado que es porque es tu presente, en ese presente de ese momento, generó un reflejo del pasado de mi hermana, que Sí, la que a ver si lleva ya a se este identificaba en punto de ahora. Camila o en el cura o Totalmente. en qué Habrá que parte, ver qué identidad. si mi sobrina tuviera un inconveniente de identidad. Yo la siento a mi hermana acá y le digo, contame qué sentiste por qué me querías poner Camila, por Tendría qué, que ser la porque ahí madre hay de un, Camila, porque si acá tu hermana es la madre de Camila en la identidad claro, de la película, en realidad es la madre de claro. Camila contando esta Así historia. que habría que ver la historia. ¿Por qué? Porque ahí hay información inconsciente colectivo. Ahí hay un inconsciente colectivo. Eh, Irma lo que tiene es una música, a ver si la pueden mostrar, no sé si la tienes ahí Sí, sí, para sí, la voy a mostrar, la voy a Vamos de mostrar. vuelta. contarnos Por cómo ese Porque está. episodio. Vamos de entonces vuelta. tenemos esto, yo tengo un nombre, los primeros Sí. responsables, digamos, nunca culpables de nuestro nombre Totalmente. son papá y mamá. Reporta, Y la historia del nombre y la historia del que no me pusieron y la historia de lo que me iba a llamar si tenía otro sexo es súper importante. Y lo tienen que sumar a los nombres que ustedes tienen, ¿no? Entonces, yo brevemente conté también en el vivo que cuando mi mamá estaba embarazada, una prima que era mucho más grande, amaba los libros de Gabriela Mistral, entonces le dice a mi papá, le decía, era su sobrina, y entonces le decía, si es una nena, ponele Gabriela. Y, y lo que sucede es que mi papá después decide no ponerme Gabriela, lo arregla con mi mamá. Mi prima siempre me llamó Gaby. Yo no tengo registro en toda la vida que yo estuve y el contacto que tuve con ella, ¿no? Después de ese contacto ya no estuvo más, pero durante todo ese tiempo ella cada vez que me veía me decía Gaby. Entonces, yo quiero mostrar también esto a través de este ejemplo de decir esto. También tengo un nombre para el clan y también tengo un código que yo le representaba a mi prima en mi propia creación y que es una señal más. Recordemos que el síntoma, esté en la emoción o esté en la biología, siempre es el mensajero de El historias que mensajero. están en mi presente y en mi pasado, pero además de esa parte del propósito que yo vine a esta experiencia. Por eso, Humano Puente es un camino de conciencia y tiene un ciclo de consultas. Entonces, primero estaba el nombre que me pusieron mi mamá y mi papá, ¿no? Y entonces está ese nombre que es, ponerle, en mi caso, Irma. Pero en ese inconsciente individual y que mi nombre es Irma, desde el clan a mi inconsciente individual lo prima el inconsciente de supervivencia del clan, ya ella a mí me dio un código que es Gabriela, Gabriela o Gabriel, o todas Sí. las asociaciones del inconsciente colectivo con los arcángeles. La duende. Miguel, Graciela también. Claro. Rafael, ¿no? O sea, Gabriel era un arcángel, así que todas las asociaciones con ese arcángel. Pero ahí ella ya me representa al clan dándome un nombre. Y luego al inconsciente familiar del clan lo prima el inconsciente colectivo, donde entra ese nombre por agrupación, por ejemplo,
de los arcángeles. Entonces, en esa asociación del inconsciente colectivo que también me rige para mi identidad, yo también tengo algo de Miguel, de Rafael, de Uriel. Pero más allá de eso, mi nombre con esas letras tiene la asociación de María. María era mi abuela materna, por ejemplo. María era la madre de esta prima que dice que yo soy Gaby, ¿no? Entonces también ese maravilloso clan me pone ese nombre y me está mostrando la identidad de otras identidades, que yo soy el código que viene a resolver esas cosas inconclusas, en principio de los Miguel, de Rafael, de Uriel, pero además de María, ¿no? O sea, y estoy mirando solo un nombre. Sí, O sí, sea, sí, recordemos, Claro. si tengo Esther y si después veo Gabriel y si después Bueno, resulta que papá y en mamá el me... vivo que estábamos haciendo, una chica, en vez de que era Pamela Rueda, Pame. decía de que iba a ser Diego Armando, Diego ¿no? Armando. Diego Diego Armando, iba Armando. a ser Diego Ahora, Armando. ahí tenés un inconsciente colectivo social, pero si nos ponemos a recordar en Argentina, ¿cuánta gente se llamó Juan Domingo? Juan Domingo ¿Cuánta también. gente se llamó Raúl Ricardo cuando empezó la democracia después de la dictadura? Hay un montón de gente que viene a reparar historias y que tiene nombres con mucha historia, con mucha intensidad. O sea, ante esta gente que ha sido importante, o sea, sin juicio a ninguno, pero que ha sido importante y que marcó la historia de este país. Es Argentina, historia obviamente que igual, estamos, por eso hay que es ver el historia. síntoma. Y en base a Hay que PAME ver el habría que ver síntoma. cuál es el síntoma El asociado a síntoma de esta PAN. Por historia, supuesto que que estamos. de hecho no sé si llegaron a leerlo, que dijo que el papá estaba mirando el mundial cuando ella estaba naciendo. Sí, Es una que no Bueno, estuvo en historia, a el ver, es una parto. información. no estuvo en el Claro, no parto. estuvo Ahí de tenés parto. información. Ahí tenés Sí. Y bueno, información. hay que ver cómo lo vivió su mamá, cómo lo vivieron. Y en Vamos a base a eso. recordar otra vez que nos vamos de las historias al síntoma. El Sí. síntoma Vamos, que está síntoma. planteado hoy es gastritis, es hemorroide o es no encuentro mi No lugar, no encuentro me mi lugar siento en mi lugar, no sé qué hacer, no encuentro mi lugar en el mundo, no En el siento caso que ese... tengas todos los síntomas, el consultor lo primero que te va a preguntar es decirme el título de tu síntoma y desde ese título vas a empezar a abrir la historia en este ciclo de consultas. Va a tener en cuenta también los otros dos síntomas dando vuelta porque están ahí también, pero el síntoma a trabajar es el Central. que va, es el Sí, sí. central, es el título que el consultor le va a dar a su consultante. Gastritis. No encuentro mi lugar en la familia. No siento que soy parte de esta familia. Tengo hemorroides. Bien, ese es el título en el cual vamos a O tengo trabajar. Solo eso que uno, también dijiste aclaramos, Uno. entramos por uno. en el vivo ¿Tá? hablaste de la emoción esta de explosión, ¿no? Que muestra la Sí, gastritis. También eso, ese bocado indigesto guardado Ujú. se va a noticiar desde la gastritis. desde dónde está ¿Desde dónde? relacionado este síntoma que vas teniendo. Pero Y siempre a quizás partir para del título. algunos es como nuevo, ¿no? Que podamos relacionar algo que, digamos, de la cantidad de antiácidos que la gente consume con su gastritis, ¿no? Este proceso, este maravilloso proceso de que estamos hablando de todo esto, y entonces uno dice, uy, pero ahora me doy cuenta que esto puede tener estas Puede ser historias detrás, ¿no? Para eso una estamos variante hablando más de a tener esto. en cuenta. Una Una variante variante. más a tener en cuenta y que quizás no estaba en los planes de alguien que no está en esto ni escucha. Recordemos que yo lo que tengo que es hacerme conscientes de si hubo no nacidos, de si no hubo no nacidos, de las historias, de mi nombre, de mi identidad, de quién son esas personas del clan, pero que luego llevo el paquetito, elijo uno de los síntomas que me puede estar Sí. haciendo esto. Inclusive me hiciste recordar, Irma, con lo que acabas de Mm. decir, que a veces hay familiares que están como hijos de, ¿no? Que son criados por determinada persona, pero en realidad son Son hijos de hermanos otra persona. o Son hermanos. son hijos de otra persona. Y eso también Acá. es una historia, es una Totalmente. información, ¿no? Pero si está el síntoma, esa historia Están las historias. Sí. podría estar asociada. Es una posibilidad que esté esa historia si está el síntoma. Ni hablar. Exacto. Volvemos a lo mismo, porque ustedes tengan estas historias no van a tener el síntoma. No Exacto. vamos de ¿Tá? historias al síntoma, pero si están los síntomas, hoy tienen la posibilidad de encontrar esta variedad de historias que están atrás.
desde este proceso que va desde el presente a los ciclos de vida, a esto que decimos de papá y mamá, dándome una identidad, y después desde el transgeneracional, esta identidad que yo porto, ¿no? Con esos nombres del Aparte del transgeneracional. nombre, claro, Sí. esas Pero historias además desde el que van pasando. inconsciente colectivo, un poco esta cuestión, ¿no? De ser, o Diego Armando, o ser Juan Domingo, o sea, o nombres muy fuertes, Muy como en un célebres, muy momento célebres. dijimos de me llamo Jesús, y todo el proceso de esa Aurelio, me llamo identidad de Jesús, Aurelio. Marco Aurelio. Aurelio, Marco Aurelio, Tal cual. Marco Aurelio. Marco Aurelio es un ¿Tenés todo? filósofo, era un filósofo de... Sí, después lo voy a buscar. Después lo Hay voy a buscar, mucho, después lo voy a buscar. un No quiero socrático, me meter la parece, pata, no bueno, quiero meter no me la, Pero no quiero acuerdo. meter la Sí, pata. inclusive, yo tampoco. inclusive cosas más simples que no pueden ser históricas, sino que mamá me puso el nombre de la protagonista de una novela que adoraba. Estoico, creo que era. Claro, ¿Mm? Como, o en este caso, como decís de Camila, ¿no? El de la claro. película. Y entonces es a ver qué pasa, a ver qué identidad me dio mamá, a ver qué me quería decir mamá cuando me dijo todo esto, ¿no? ¿Qué le estaba Y pasando a mamá en inclusive ese puede momento? anoticiar ¿Mm? Bueno, nacidos que no se saben, no necesariamente mamá lo sabe, o la abuela, Claro. tal o cual. papá, o sea, no necesariamente lo saben, sino que el síntoma anoticia, que fíjate que es en nuestro lugar. Ahí hay un código. En ese síntoma que Sí, tienes hay un código. En ese nombre que te pusieron hay un código. ¿Qué es un código? Es una información que está dentro, es como un pendrive fijada. en el cual adentro hay información. Hay un paquete de datos de que yo voy arrastrando en mi historia. No que me llame porque me llamo así. No, porque ese código, ese nombre que le ponemos nombre, es un código. Que dentro de ese código hay un paquete de datos. Y que cuando me llaman así, ¡puf!, estalla en el mundo. O sea, ahí vengo o sea, es como un destello cada vez que me llaman de esa manera, que como que salir esa información de vuelta y aflorar en mi presente a partir del código que yo voy generando. Exacto. Así Muy es. bien. Bueno, muy lindo, Bien, chicos. me Recordemos encantó, que me encantó. somos consultores y comunicadores de Humano Puente, una corriente no solo de decodificación biológica, sino un poco más allá, un camino de conciencia. Si estás viendo esto, www.humanopuente.com, en videos en Instagram, Pablo Almazán, Lucrecia Bianchi, y tenés el listado en la página de cualquier consultor para comenzar un ciclo de consultas, o en el caso de Vanina, Tomás o mío, damos también ese primer paso para el camino Humano Puente, pero también eh, ese proceso de encuentro con otros seres de las charlas introductorias que te permite Exactamente. saber un poquito más de quiénes somos y qué hacemos. Así que ahí estamos, en nuestros Placer, Instagram, chicos. en la página. Me ha encantado. Lindo. Hasta el mes que viene. Hasta Gracias, el mes que chicas viene. Así y es. chicos y todos los que nos vean. Chao. Chao, chao. Adiós.